Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Buenos días, ministro, para usted, para la mesa de trabajo y para su inmensa audiencia nacional. Señor Coronel, usted está detenido preventivamente desde hace 7 años. Usted está en cautiverio por ese tiempo en una detención, jurídicamente hablando, en una detención preventiva. Con eso, haciendo cuentas sobre unos acontecimientos que tuvieron lugar en 1985, durante 22 años usted no fue un peligro para la sociedad y 22 años después se volvió peligroso, lo privaron de la libertad y lo tienen detenido desde hace 7 años. Recuérdele a nuestros oyentes, señor coronel, por qué está usted detenido preventivamente y por qué es usted un peligro para la sociedad después de 22 años en los que fue profesor universitario, funcionario público de altísimas condiciones, de lo que doy fe, puesto que tuve el honor de trabajar con ustedes del Ministerio del Interior y de Justicia cuando usted enfrentó a toda la mafia colombiana desde la Dirección Nacional de Estupefacientes. Usted fue un personaje ejemplar, 22 años, y después se volvió peligroso. Pero cuéntenos por qué está detenido. Le damos la palabra para que con amplitud le cuente a nuestros oyentes y a los colombianos las razones de su cautiverio. Ministro, en primer lugar, ayer me enteré, antes de contestar su pregunta, me enteré del fallecimiento de su cuñado. Quiero, en el nombre mío y el de mi familia, presentarle mi saludo de pésame a usted, a María Margarita y a todos los miembros de la familia Londoño Camargo. Y quiero agradecerle también la canción que nos dedicó a todos los que estamos privados de la libertad en esta escuela de infantería, que es la que llaman los militares la cárcel de los justos. La canción de Juan Manuel Serrat me emocionó mucho. Yo quiero empezar a responder mencionando un tema antes. El 22 de diciembre del año 2011, vino a visitarme a la Escuela de Infantería del Obispo Castrense, Monseñor Fabio Suescún. Yo lo llamé, le dije que estaba muy mal, que si podía venir, y vino a visitarme. Estaba muy mal de ánimo, más de 4 años privado de la libertad sin una sola prueba en mi contra, que no la puede haber. Y le dije, explíqueme, Monseñor, porque yo no entiendo cómo Dios, que conoce la verdad de mi vida y la de los hechos del Palacio de Justicia, permite que la justicia colombiana me trate en esta forma injusta y a base de falsedades como me ha tratado. La forma como me tienen secuestrado hace tantos años sin una prueba que no la puede haber porque no he cometido ningún crimen. Y Monseñor Suescún muy serenamente me dijo, coronel, Dios lo ha escogido a usted para demostrarle a Colombia y al mundo los niveles de corrupción a los que ha llegado la justicia colombiana. Obviamente, Monseñor se refería a la corrupción de muchos de los funcionarios judiciales, no de todos. Hay muchos jueces honorables y definitivamente la fe mía todavía en que caiga yo en manos de ese tipo de jueces honorables es toda. Monseñor, yo creo que está en lo cierto, ministro. No hay un proceso que haya generado más desprestigio a la rama judicial colombiana, particularmente a la Fiscalía General de la Nación, que este que han seguido en mi contra. Es una colección de violaciones de la Constitución Política de Colombia, de la ley y de los derechos humanos, y del derecho internacional humanitario. A mí me privó de la libertad la fiscal Ángela María Buitrago diciendo que soy un peligro para la sociedad, como usted lo acaba de mencionar. Pero resulta que la sociedad colombiana viene reclamando mi libertad todos estos 7 años. No hay un caso en la historia de Colombia en que se hayan publicado más de 700 artículos de opinión en todos los periódicos colombianos, regionales y nacionales, y también internacionales, denunciando las felonías jurídicas cometidas en mi contra. No lo ha habido, y difícilmente eso se puede volver a presentar. Yo tengo coleccionados todos esos artículos que tienen esa cifra, alrededor de 700 artículos en estos 7 años. Uno de ellos, quiero mencionar en forma especial, el publicado en el diario El Tiempo del 11 de septiembre del 2011, era muy importante. Allí 100 notables de todas las profesiones de este país, en página entera del diario El Tiempo. Entre esos notables, 5 magistrados rescatados del Palacio de Justicia preguntaban por qué el coronel Plazas aún no está libre. Llevaba 4 años de privación de la libertad en ese momento. Nadie se inmutó. Se inmutaron agentes de bien, pero dentro de los que tienen autoridad, nadie se inmutó.
La fiscal Ángela María Buitrago, para contestar la pregunta, me privó de la libertad y me acusó del secuestro y desaparición forzada de 11 personas sin pruebas, solo con inferencias. Su forma de inferir es muy particular. La indagatoria que me hizo Ángela María Buitrago la hizo sobre 3 personas. En el momento de acusar sin pruebas, solo con inferencias, no tiene el menor empacho en decir que como las otras 8 personas no aparecían, se infería adicionalmente que también las desapareció el coronel Plaza. Durante todo este tiempo de investigación, las decisiones de la Fiscalía eran publicitadas ampliamente por los medios de comunicación. No había reserva del proceso. Yo fui presentado ante los colombianos como el criminal más peligroso y más pavoroso que ha existido en Colombia, sin haber cometido un solo delito. Y para esto, pues, no sé cómo se enteraban de cómo iban pasando las cosas en la Fiscalía, porque durante la etapa de la investigación hay una reserva sumarial, pero el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, en nombre de uno de los dirigentes de la guerrilla de los Llanos Orientales entre el 51 y el 53, el colectivo de abogados parece ser que tenía mucho acceso a los medios. Entonces, el daño que me hicieron, el daño que hicieron a la moral mía, a la de mi familia, eso es irreparable. Pero vamos a volver al comienzo. Ministro, después de los hechos del Palacio de Justicia, pasaron, como usted mismo lo acaba de mencionar, 22 años. En esos 22 años yo tuve cargos muy importantes en este país, para los cuales yo presenté siempre mis documentos de Procuraduría, de Fiscalía, de Contraloría al día. No tenía cuentas con nadie. Llegué al cargo de Director Nacional de Estupefacientes, por el cual me honraron el presidente Álvaro Uribe Vélez y usted, que era su ministro del Interior y de Justicia. Para llegar a ese cargo, le esculcan a uno absolutamente todos los antecedentes. Yo no tenía ningún antecedente, como no lo tengo en este momento, diferente a las calumnias que me han hecho tanto daño. Y me desempeñé durante 2 años y medio en el cargo, y al término de esos 2 años y medio me abren un proceso por algo que había ocurrido 22 años atrás. Y entonces resultó ser yo, qué cosa tan curiosa, después de que le quité 2 billones de pesos en bienes mal habidos a los narcotraficantes, que le dimos una paliza a los sembrados de coca en todo el territorio nacional, paliza por la cual tuve que enfrentar a un grupo de personas que presentaron una acción popular, dentro de las cuales está el señor Gustavo Petro, hoy alcalde de Bogotá, mintiendo sobre el tema del glifosato. Y resulta que a partir del momento en que se cumple pues mi tarea en la Dirección Nacional de Estupefacientes, toda la prensa nacional se viene en contra mía, y todo lo que la Fiscalía y los señores de la Alvear Restrepo quieren decir a los medios de comunicación es bienvenido, y la moral de las fuerzas militares afectada, la moral de mi familia atropellada, y podrá usted imaginarse, ministro, de los oyentes, la situación personal mía, lo que tuve que vivir. Pero miremos una cosa, el 9 de abril del 2007, antes de que empezara todo este tormento, hace 7 años, en la revista Semana salió un artículo muy amplio, que ocupó la parte central de la revista y varias páginas, en la cual se armaba todo el andamiaje de calumnias en mi contra. Los varios periódicos de diferentes regiones del país, afiliados a Colprensa, repicaron la noticia. ¿Qué hice yo? Denuncié a la revista Semana ante el juez tercero civil del circuito de Bogotá, y tanto la revista como los diferentes diarios nombraron pues sus abogados defensores. El fallo de primera instancia salió a mi favor. El juez ordenó rectificar tanto a la revista como a los diarios de provincia. Pero Semana y los diarios regionales apelaron la decisión y centralizaron su defensa en un solo abogado, el doctor Humberto de la Calle Lombana, y lograron echar atrás la decisión de rectificación. Después vino el auto de detención en mi contra, y unos meses después la resolución de acusación en la Fiscalía. Es curioso que el contenido de estas piezas espurias procesales es similar al contenido de las calumnias de la revista Semana. El 10 de octubre del año 2007, 2 personas vinieron mire este caso, 2 personas vinieron a visitar.
Una de ellas era apenas conocida, no la veía yo hace años, la había con una señora que yo había conocido porque montaba a caballo. Venía con un señor que yo no conocía. Resulta que esa visita resultó ser una extorsión. El nuevo personaje, que yo no conocía, resultó ser un capitán retirado de la policía, le pidió a mi abogado 1.500 millones de pesos para que un control de legalidad saliera a mi favor. ¿Cómo se enteraron ellos de que el proceso mío iba en un control de legalidad? Mi abogado le dijo que eso no se podía hacer. En primer lugar, yo no tenía esa plata y que yo no iba a aceptar una cosa de esas. Y el señor no tuvo el menor inconveniente en decir que por qué no hacían una vaca en la cual entraría desde el presidente Betancourt, el ministro Zamudio y los oficiales y suboficiales encartados en el tema. Cuando yo me enteré de lo que le estaba diciendo el abogado, me indigné. Obviamente no acepté esa sinvergüencería. Yo por mi libertad no tenía por qué dar un peso. Tengo todo el derecho a ella. Denuncié el hecho. No pasó absolutamente nada. Años después me llamaron a declarar al Consejo de la Judicatura de Cundinamarca. Presenté mi declaración, me ratifiqué en todo lo que había dicho. No pasó absolutamente nada. Esto es una colección de barbaridades. Voy a mencionar otra. Como en el año de 1985 no existía el delito de desaparición forzada, pues no tuvo ningún inconveniente la fiscal Buitrago en acusarme por el delito de secuestro y manifestar que yo había secuestrado a las personas en los hechos del Palacio de Justicia en 1985 y que en el año 2001, como quiera, que no aparecían las personas y ya estaba tipificado el delito de desaparición forzada, entonces a partir de ahí esas personas dejaban de ser secuestradas y empezaban a llamarse desaparecidas. Es una figura bastante interesante, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que pasó más tarde esto a jueces y a mí la juez no me condena por secuestro, porque dice, no hay pruebas que se puedan reunir o que puedan, no hay una sola prueba que diga que hubo secuestro. Entonces se le condena solo por desaparición forzada. Pero por Dios, si la desaparición forzada era la continuación del secuestro y no hubo secuestro, ¿cómo me condenan a mí por desaparición forzada? Pero nadie se inmuta, ministro. Nadie se inmuta. Voy a contarle otro pasaje. Después de que vino la acusación de la fiscal Buitrago, nombraron como jueza a la doctora María Claudia Merchán. Ella tuvo el proceso entre el 15 de febrero del 2008 y el 22 de julio del mismo año para leer un proceso supremamente grande. Pero el 22 de julio la cambiaron. Y en su reemplazo nombraron al doctor Oscar Alejandro Pinilla Rivero. En la audiencia preparatoria, que se llevó a cabo el 25 de julio, apareció el juez, no teníamos ni idea que lo habían cambiado, y obviamente, sin conocer el proceso, negó las pruebas que presentamos, que pedimos, y negó las nulidades que presentamos. A mí me llama la atención cómo una persona que no conoce el proceso reemplaza a otra que lleva 6 meses estudiándolo para llevar a cabo una audiencia preparatoria. Entonces, yo pedí de todos modos la palabra, me la dieron por 5 minutos. Es el único tiempo que he tenido en todo el proceso para hacer mi defensa. 5 minutos en la audiencia preparatoria. Además, me dijo, son solo 5 minutos, porque como usted no es abogado, no le puedo dejar extenderse más tiempo. Eso no aparece en ninguna parte, esa norma. Se la inventó ahí el juez. A mí no se me olvida también en esa audiencia que allí llegó el abogado de las víctimas, el señor Jorge Molano. El señor llegó vistiendo blue jeans y una camiseta en T con la imagen muy grande del Che Guevara. Esto era tan descarado que el propio juez suspendió la audiencia y dijo, hasta que el señor Molano no se ponga saco y corbata, pues no podemos reiniciar la audiencia. Pues esperar un buen rato para que él llegara, pero ahí se ve claramente de qué es de lo que se trata este proceso y de qué es de lo que se trata el colectivo de abogados social de Restrepo. El reemplazo sorpresivo de la juez María Claudia Merchán después de tantos meses estudiando el proceso para nombrar para la audiencia a una persona que no tenía ni idea del proceso, con la única tarea de negar todo, pues es muy extraño. Claro que es muy extraño, ministro, pero yo creo que habla bien de la juez María Claudia Merchán. Y lo digo para que el que quiera entender, entienda. Y siguen cosas.
Yo le pregunto a la opinión pública, millones de personas, porque es que son millones de personas los que están escuchando ya este programa, ¿cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que yo cometí el delito por el cual llevo 7 años privado de la libertad en forma preventiva? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Resulta que la ley establece que es para que a mí tienen que decirme eso. Es una condición sine qua non para abrirme el juicio. Pero además tienen que decirme, según lo que el concepto de los investigadores y del juez, cuáles son los móviles que yo tuve para desaparecer personas. A ver, me tienen que decir cómo fue. Yo preguntémosle a cualquier persona, yo le pregunto a los oyentes, ¿ustedes saben cómo secuestrar a las personas? ¿O fue la lámpara de Aladino que dice que han secuestrado y quedaron secuestrados? No, señor. ¿Fue que yo mandé unas personas a que amarraran a los desaparecidos? ¿Fue que yo mandé unas personas a que los escondieran? ¿Fue que yo les dije pongan estas esposas o amárrenlos con este lazo? ¿Qué personas hicieron eso? ¿Dónde los escondí durante todo este tiempo? ¿Cómo es ese cuento de la desaparición forzada que yo cometí? Nadie me lo sabe decir. Nadie me lo puede decir. Nadie contesta la pregunta. La fiscal le sacó el cuerpo a mi pregunta. La juez, cuando llegó el momento del juicio, fue más clara todavía. Apenas después de que me preguntó mis datos personales, lo primero que le hice fue eso. La primera pregunta que le hice fue esa. Doctora Jara, ¿usted me puede hacer el favor y me dice cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que yo cometí el delito que usted me está indicando, secuestrar unas personas para luego desaparecerlas? La respuesta de la honorabilísima juez fue, coronel, señor Plazas, porque además, violando el artículo 220 de la Constitución Nacional, me quitaron mi grado. Señor Plazas, aquí la que hace las preguntas soy yo. Yo estoy condenado en primera y en segunda instancia. Y la gente no sabe todavía, ni yo tampoco lo sé, cómo es el cuento que me han inventado, porque ni siquiera se lo han inventado bien. Quiero comentar también... Señor coronel, se habla de 2 personas, antes eran 11, quiere decir que ya hay 9 que no desaparecieron. No hay prueba ninguna sobre los 9. Sobre las otras 2 personas hay una que está en las mismas condiciones que los 9 que no desaparecieron. ¿Por qué ese sí desapareció y los otros 9 no desaparecieron? ¿Y cómo hacía usted para desaparecer personas cuando estaba combatiendo en el interior del Palacio de Justicia, como lo vio el país entero, como lo vieron todos los medios de comunicación, como lo vio el mundo, y al mismo tiempo desapareciendo personas afuera? ¿Usted tenía el don de la ubicuidad? Excelente la pregunta, ministro, pero es que yo le agrego una más antes de contestársela. Yo creo que el país entero me vio a mí uniformado, con casco, con los vehículos blindados, y después vieron al presidente de la República asumiendo la responsabilidad por los hechos, porque él fue el que emanó la orden del empleo de la fuerza pública. ¿Cómo así que a mí me juzga la justicia ordinaria? ¿No era ese un acto del servicio? ¿O es que a mí me llama la atención disfrazarme de coronel y coger y darle cañonazos a los edificios públicos y meterme allá a pelear con gente sin que me lo diga nada, porque me parece simpaticísimo que de pronto me maten un soldado? Esto es una barbaridad, ministro, esto es una barbaridad. Lo que usted me acaba de decir, se lo contesto de la siguiente forma. Efectivamente, me quitaron 9 personas, pero voy a adobarle también la situación. A lo largo de muchos años, de más de 5 años, en los medios de comunicación, en los medios, más que todo en los medios televisados, aparecieron familias de las víctimas, de los desaparecidos, hablando con un periodista, hablando con otro periodista y contándole al mundo qué horror el que se ha cometido con su papá, con su mamá, con su tío, con su hermano, con su hijo, ese coronel Plaza, semejante criminal, cómo desapareció esa persona. ¡Qué barbaridad! Y eso era la repetición y la repetición con una familia, con la otra familia, con la otra familia. En el momento en que el Tribunal Superior de Bogotá para la segunda instancia me quita la responsabilidad de los 9, y ya esa responsabilidad pasa al M19. Entonces ahí ya los medios de comunicación no le preguntan a las familias por su sufrimiento, por la persona que está desaparecida. ¿Esto qué es? ¿Por qué no le ponen seriedad a esto? Porque las personas están viviendo
la desaparición de sus deudos o la muerte de sus deudos, porque yo estoy absolutamente convencido de que esa gente murió en el cuarto piso en manos del M-19. Está todo, ahí está en el proceso. El proceso me lo conozco de lado a lado. Pero hay ojos que no quieren leer esas cosas. Personas que tienen la responsabilidad de ver eso, no los ven. Para la segunda instancia nombraron a un magistrado, el doctor Lara Acuña, y pidió que le quitaran todos los procesos que tenía a su cargo y le dejaran solamente el del Palacio de Justicia porque era muy complejo. Y quiero anotar que la complejidad ha sido generada precisamente por el Estado, por los testigos falsos, por las falsas pruebas, por las versiones equivocadas, por las teorías como la ratonera, que son teorías tendenciosas para desviar la investigación. Pero bueno, lo cierto es que él dijo, el proceso es muy complejo y necesito que me dejen solo el proceso. Le asignaron un magistrado auxiliar, algunos asesores, y se dedicó 1 año y 4 meses a estudiar como nadie más lo había hecho ni lo ha hecho todavía, todo ese contenido y todos esos folios. Y terminó diciendo, como magistrado sustanciador, solicito la absolución del coronel Plazas. No tiene nada que ver con ninguna desaparición forzada. No solamente dice eso, sino agrega, detrás de la acusación del coronel Plazas, no solamente se está mintiendo en contra del coronel, sino que hay una conjura contra él. No pasó nada. Quedaron entonces a cargo 2 personas. El administrador de la cafetería, que en las mismas condiciones de los 9 restantes, como muy bien lo dice el propio magistrado ponente, debe estar en las mismas condiciones y debe retirarse la responsabilidad del coronel porque ni siquiera está probado que esté desaparecido. Es que en este momento, ministro, hay 14 cadáveres sin identificar provenientes del Palacio de Justicia. Ahí están los desaparecidos. Y la otra desaparecida es la señora Irma Franco. Yo estoy convencido, ministro, que la señora Irma Franco sí está desaparecida. Y yo creo que hay una responsabilidad en la inteligencia militar que atendió el caso, particularmente después de los hechos del Palacio de Justicia. Así lo manifesté en el proceso, y ahí se abrieron unos procesos contra unos oficiales que ya los cerraron y ya los absolvieron. Bueno, dejemos ese tema porque como todavía está en el proceso, es mejor no profundizar. Yo hice lo que tenía que decir, y así está estudiándose, me imagino yo, en la siguiente instancia. Yo quiero manifestarle una cosa importante con relación a esos cadáveres desaparecidos, ministro. El periodista Ricardo Puentes Melo, que había sido un estudiante de antropología antes de estudiar periodismo durante 1 año, y uno de cuyos profesores era el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, habló con él y le dijo, mire, doctor Rodríguez Cuenca, yo estoy detrás, porque vos estoy escribiendo un libro sobre el tema del proceso del Palacio de Justicia y estoy aterrado con lo que está pasando. Yo estoy convencido que el coronel es inocente. ¿Usted qué opina de esto? Porque es que están diciendo que hay unos desaparecidos y yo creo que esto ni siquiera ha habido un análisis correcto de los cadáveres producto de la barbarie que generó el M-19 ese día. El doctor Rodríguez Cuenca le confesó, le dijo, la verdad que los desaparecidos están muertos y los cadáveres de los desaparecidos están entre 27 cadáveres que guardó la Fiscalía. Y esa declaración fue elevada de escritura pública y está en el proceso, pero parece que no la han leído. Parece que no hay interés en leer eso. La declaración de la persona que hizo la exhumación de los cadáveres del Cementerio del Sur dice los cadáveres de los desaparecidos. Cuando dice los cadáveres de los desaparecidos, está diciendo que no están desaparecidos sino muertos. Los tiene la Fiscalía. Adiciona, dice, les quitaron las prendas. Y entonces los revolvieron con otra cantidad de esqueletos que hay, más de 3.000 cadáveres que tiene la Fiscalía, y ya en este momento, como quiera que varios de los funcionarios de aquella época que trabajaban en esa tarea de identificación de cadáveres se han ido de la Fiscalía, en este momento ni siquiera se sabe cuáles de esos 3.000 cuerpos son los que vienen del Palacio de Justicia. Ahí están los desaparecidos. Pero el coronel Plaza sigue preso, y entonces uno dice, ¿qué es lo que hay aquí? El coronel Plaza sigue preso después de que terminó una tarea de lucha contra el narcotráfico. Yo inclusive quiero invocar nuevamente, porque lo hice hace como 3 o 4 años en una entrevista, también en una celebración de estas en que usted me entrevistó,
yo quiero llamar la atención de la Embajada de los Estados Unidos. Señor embajador, cuando yo estaba como director nacional de estupefacientes y previo al contacto con mi jefe, que es el ministro del Interior y de Justicia, tomé contacto con la doctora Ann Patterson, es testigo de mi lucha. También es testigo de esa lucha del señor William Wood, embajador de los Estados Unidos. Y también lo es la jefe de antinarcóticos, que era la señora Powers, que hoy es embajadora en algún país de Centroamérica. Pero es embajador de los Estados Unidos que me felicitaban a diario, estaban felices con el coronel Plaza y estaban felices con la labor cumplida por el Ministerio del Interior y de Justicia y con el gobierno de Colombia. Yo acabo de ver una noticia que salió hace como 8 días de los principales diarios de los Estados Unidos hablando sobre el éxito de los Estados Unidos en la lucha contra los carteles de la droga y en particular contra el cartel de Cali. Maravilloso. ¿Y qué? Y los que luchamos contra eso, los que luchamos en favor de la humanidad, los que luchamos para que no le sigan mandando veneno a las juventudes de las familias de los Estados Unidos, ¿en qué estamos? A usted, ministro, lo trataron de matar y a mí me tienen aquí hace 7 años encerrado. Yo le llamo la atención a los Estados Unidos para que tomen conciencia de las cosas, porque así no van a lograr ninguna lucha más en los países de origen del narcotráfico contra ese flagelo de la humanidad. Bueno, yo tengo que hacerle una pequeña adición. No solamente trataron de asesinarme un 15 de mayo del 2012, sino que antes un cómplice de aquellas circunstancias, el entonces procurador Maya Villazón, me quitó todos los derechos políticos durante 15 años porque me le enfrenté al juez que quiso liberar a los Rodríguez Orejuela. Y logré en esa batalla mantener presos a los Rodríguez Orejuela, que hoy están en cárceles de los Estados Unidos. Pero yo tengo perdidos mis derechos políticos por 15 años por decirle a ese juez que los quiso poner en la calle para que no volvieran a presentarse nunca más ante la justicia de los Estados Unidos ni en ningún lugar del mundo. A ese juez le dije que había prevaricado. De manera, coronel, pues que estas son las circunstancias. Usted lleva 7 años de detención preventiva, no hay una sola prueba en su contra, pero parece que ahora viene una cosa muy curiosa, que será la absolución de la fiscal Ana María Buitrago. Es lo que tienen preparado después de que ella simuló una diligencia judicial en la Escuela de Caballería, diligencia que no se hizo nunca, porque se hizo aparentemente con un cabo que ya declaró bajo la gravedad del juramento, teniendo pruebas complementarias todas las imaginables de que nunca estuvo en esa diligencia y de que nunca estuvo en la Plaza de Bolívar con ocasión de los hechos del Palacio de Justicia. Y Ana María Buitrago sí va a quedar absuelta, usted condenado, usted preso durante 7 años, quienes libramos esa batalla contra el cartel de Cali, que no fue una batalla sencilla ni a corto costo, estamos en la circunstancia en que estamos, de manera pues que es el mundo al revés y es la justicia operando en favor de los bandidos y en contra de los servidores de la patria. 7 años de detención preventiva. ¿Y qué está esperando usted, señor coronel? ¿Qué le falta? Una sentencia de casación, entiendo. Sí, yo voy a hacer aquí un relato que interesante. Es Ángela María, no Ana María, Ángela María Buitrago. Perdón, Ángela María. El fiscal que tenía apareció Villamizar, el famoso testigo, pues, que había dicho que yo había cometido no sé qué barbaridades en la Escuela de Caballería en la noche del 6 al 7 de noviembre. Apareció. Ya había la Procuraduría hecho el análisis y le había dicho, esto es una barbaridad lo que están diciendo aquí. ¿Cómo así que el coronel torturó a unas personas que están desaparecidas en la noche del 6 al 7 de noviembre? Cuando en las imágenes con las que se acusa al coronel de haber desaparecido las personas, las imágenes en que están saliendo unas personas del Palacio de Justicia corresponden es al día 7. Entonces, ¿cómo hizo para torturar personas y desaparecer personas que no habían salido del Palacio de Justicia porque resultaron torturadas la noche anterior a su rescate? Claro, también después ya se determinó que la mayoría de esas personas que aparecían reiteradamente en los noticieros de televisión y de prensa escrita, marcados con un círculo rojo,
personas que están vivas. Empezaron a presentarse así, la persona que usted está marcando aquí con un circulito rojo soy yo. Y yo no estoy muerta, ni estoy desaparecida. Todo eso quedó en la segunda instancia, permitió descalificar 9, han debido ser 10, y debería estarse investigando solamente el caso de la guerrillera Irma Franco. Lo más aterrador es que a mí me condenaron sin darme una palabra. Yo no conozco, ministro, y yo le pregunto a todos los colombianos, si conocen un caso en que una persona está acusada de semejantes barbaridades, le hagan un juicio y no le den la palabra para defenderse. Si yo me defiendo es a través de los medios de comunicación. Cerraron el proceso, esta jurista afamada que llevó mi caso, cerró el proceso sin darle la palabra al acusado, estando yo hospitalizado por una crisis emocional que me llevó al departamento de psiquiatría por varios meses, porque, perdónenme, lo que he tenido que sufrir y lo que ha tenido que sufrir mi familia genera eso y muchas cosas más. Mi Dios es que me ha ayudado, y los psiquiatras del Hospital Militar, que no olvidaré nunca, que me sacaron adelante. Lo cierto es que a mí no me dieron la palabra para defenderse. Yo no, ¿alguien conocerá algo similar en la historia del derecho penal en el mundo occidental? Yo no creo. Quienes conocen el caso del proceso del capitán francés Alfred Dreyfus, en el siglo XIX, dicen que yo soy el Dreyfus colombiano, pero es que no, están equivocados. El capitán Dreyfus estuvo preso solo 5 años, yo ya llevo 7. Al capitán Dreyfus lo condenó la justicia penal militar de Francia, a mí me ha condenado la justicia ordinaria. El ponente del Consejo Superior de la Judicatura fue el magistrado Ovidio Claro, y su determinación, firmada seguramente de buena fe por el resto de magistrados, está llena de mentiras. No son equivocaciones, ministro. El doctor Claros dice en su decisión que yo me retiré del servicio activo en el año 2001, cuando yo me retiré en el 92. ¿Una equivocación inocente? Perdóneme, es que en el año 2001 nació jurídicamente la ley 600 del 2000, que entra en vigor un año después de expedida. Y es la ley que tipifica el delito de desaparición forzada. Entonces, para sentenciarme por desaparición forzada era necesario que yo figurara con el servicio activo. ¿Cómo podía yo desaparecer unas personas cuando llevaba 9 años de retirado, no tenía ninguna clase de mando y dictaba clases de administración pública en la Universidad de La Sabana? Pues el doctor Claros lo hizo. Mintió flagrantemente en la respuesta al recurso en el que yo pedía que me juzgara la justicia penal militar. Entonces, coronel, a usted le están aplicando una ley que no estaba vigente, un tipo penal que no estaba vigente en el momento en que supuestamente se cometieron los hechos. Así es, ministro. En el año 1985 no estaba tipificada la desaparición forzada, no estaba tipificada. Me pusieron el delito de secuestro, que tampoco cometí, pero esa es una figura torticera de la fiscal para poder privarme a mí de la libertad. Y después dice que a partir del 2001, en que yo era un profesor de la Universidad de La Sabana, llevaba 9 años retirado, entonces a partir de ese momento, como todavía los tenía yo escondidos, entonces cometí el delito de desaparición forzada. Y la juez llega y dice, no hay secuestro, pero entonces dejémoslo de desaparición forzada. Es decir, esto es una vergüenza, este es el atropello de absolutamente todo. Y en estos últimos 7 años, desde su lugar de reclusión, ¿usted sigue escondiendo a los desaparecidos? Sí, unas personas que, no, ya, pues, parece que los escondí hasta enero 29 del 2012, en que 9 ya me los retiraron, y de ahí en adelante tengo seguramente guardado no sé dónde al administrador de la cafetería y a la guerrillera Irma Franco, que yo estaba, como usted lo acaba de explicar, yo estaba combatiendo con la guerrilla y sacando gente viva, sacando personas que están secuestradas por el M-19 y entregándolas en la casa del florero. Mire lo que pasa en la segunda instancia con estas 2 personas que me dejan. Dicen que como quiera que esas 2 personas salieron con vida y llegaron con vida a la casa del florero, yo soy el que tiene que responder. Ministro, está perfectamente comprobado que yo no manejaba la casa del florero. Lo que pasa es que los honorables magistrados, tengo el temor de que no conocieron el proceso. Ellos no estudiaron, tenían 20.000 procesos más que atender, y el único que estudió eso, que fue la Acuña, dijo, este señor no tiene nada que ver, y este señor no manejó la casa del florero. En la indagación, cuando se habla de la casa del florero, le preguntan al comandante del ejército, ¿quién manejaba la casa del florero? El comandante del ejército dice, el coronel Hilberto Sánchez Rubiano. Le preguntan al comandante de la brigada en repetidas ocasiones, general Arias Cabrales, ¿quién manejaba la casa del florero? El B2 de la brigada, coronel Hilberto Sánchez Rubiano. Le preguntan a los miembros del Estado Mayor, coronel Carvajal, mayor X,
¿Quién manejaba la casa del florero? El coronel Heriberto Sánchez Rubiano. Le preguntan a los otros comandantes de las unidades tácticas, del batallón guardia presidencial, escuela de artillería, etcétera. ¿Quién manejaba la casa del florero? El coronel Heriberto Sánchez Rubiano. Me preguntan a mí, también lo dije. Entonces llaman al coronel Heriberto Sánchez Rubiano. Coronel Heriberto Sánchez Rubiano, ¿quién manejaba la casa del florero? Y el coronel Heriberto Sánchez Rubiano dice, yo. ¿Cómo así, coronel? Sí, el que manejaba la casa del florero era yo. Y perdóneme, ¿y el coronel Plaza le ayudaba o no? El coronel Plaza no tiene nada que ver, él estaba allá con sus tanques, allá estaban con sus tropas combatiendo con la guerrilla, yo manejaba aquí la casa del florero. Entonces, en la segunda instancia, dicen que como llegaron vivos a la casa del florero, entonces yo tengo que responder. Esa es la forma como se deducen las cosas y por cuenta de esas dos personas me confirmaron los 30 años de cárcel. Yo no creo que el coronel Sánchez Rubiano tenga que ver tampoco con esas dos desapariciones, pero hay que profundizar más con otros oficiales. Señor coronel Luis Alfonso Plaza, 7 años de detención preventiva por manejar la casa del florero que nunca manejó, por desaparición de unas personas, una de ellas que está muerta o que no es desaparecido de ninguna manera, y una guerrillera que recibieron los organismos de seguridad del Estado y que tendrán que responder por esa desaparición. Usted estaba combatiendo al interior del Palacio de Justicia en un combate que el mundo no olvidará. Y usted no tiene no tenía ninguna facultad para manejar las personas una vez que salían de su dominio, que era cuando salían con vida del Palacio de Justicia, como usted lo logró con centenares de personas. ¿Recuerda cuántos centenares de personas logró usted liberar, coronel? Tenemos una lista de 260 personas rescatadas por el Ejército Nacional y entregadas en la Casa del Sol. 260 personas. Ninguna de esas de ese listado corresponde a los llamados desaparecidos. Ni aparece en esa lista Rodríguez Vera, ni aparece Irma Franco. Irma Franco sí aparece. Irma Franco sí llegó a la Casa del Sol, está comprobado. Irma Franco, la guerrillera, sí llegó a la Casa del Sol. El señor Carlos Augusto Rodríguez Vera, no hay ninguna prueba de que haya llegado a la Casa del Sol. El fiscal muestra en un video en donde va un policía y un soldado acompañando a un señor que corre, que ese supuestamente es Rodríguez Vera. Resulta que Rodríguez Vera era una persona que hacía 3 semanas le habían amputado 3 dedos de un pie y no podía correr. No logran identificar que ese sea Rodríguez Vera, pero imaginémonos que fuera. Pues si llegó vivo a la casa del florero, ¿qué tengo que ver yo? Yo no manejaba la casa del florero. Señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega, la Virgen del Carmen es la Virgen de la advocación que tenemos hoy todos los cristianos y esperamos que se haga justicia con usted, que se haga justicia con el Ejército de Colombia, que se haga justicia con la nación, que se siente ofendida por el tratamiento que la Administración de Justicia le ha dado a este caso, en el que quienes realmente cometieron el asesinato quedaron todos indemnes, todos recibieron amnistía e indulto, todos los del M-19, e inclusive uno de ellos, uno de esos militantes, es hoy el alcalde de Bogotá, nada menos que eso. Mientras que los militares que salvaron la República, que se entregaron al servicio del país a riesgo de sus vidas, usted vio morir varios de sus hombres en la casa, en el Palacio de Justicia, esos han recibido las persecuciones que tienen el general Arias Cabrales, que padecen el general Arias Cabrales y usted. Señor coronel Luis Alfonso Plazas, Dios nos guarde a todos y por la libertad. Como decía Miguel Hernández en su poema y repite Joan Manuel Serrat, por la libertad de los hombres justos, el Señor sabe cómo hace sus cosas y no olvide que hay una bendición especial en el Sermón de la Montaña para los que padecen persecuciones de la justicia. Señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Gracias, ministro, gracias a la mesa de trabajo, gracias a la audiencia. Un abrazo de solidaridad con los 2.500 militares, desde generales hasta soldados y policías que están privados de la libertad, la mayoría de ellos siendo inocentes, y a los 15.000 que están empapelados para que no se atrevan a llevar a cabo operaciones militares o policías contra la subversión y el narcotráfico. Mi solidaridad y mi abrazo de compañero y amigo. Gracias, ministro.
Luis Alfonso Plazas Vega, coronel de la República, con nosotros en la hora de la verdad, y estas son las cosas que le hacen preguntarse a uno: Colombia, Colombia, por Dios, ¿a dónde vas con el poder judicial que tienes? Plazas Vega, con nosotros en la hora de la verdad.